dos puntos de meditación de este Evangelio de hoy. El primero, cuando dice Jesús, le responde a el apóstol San Felipe: ¿tanto tiempo conmigo y no me conoces? Esa pregunta también la hacemos nosotros y esa respuesta también la recibimos nosotros. ¿Tanto tiempo conmigo y no me conoces? ¿Cuánto tiempo llevamos con Jesús? Algunos quizás sean más recientes porque han tenido una vida alejada y se han convertido. A veces estas personas tienen en ese breve tiempo que llevan con el Señor más intensidad y recorren en poco tiempo un camino mayor que el que llevaba toda la vida con Cristo. Son muchos los santos conversos. Pero en cualquier caso, nosotros, la mayoría de nosotros, llevamos toda la vida con el Señor. ¿Conocemos al Señor? Es una pregunta pertinente, es una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Conocemos al Señor? Hace poco me escribía una franciscana de María, me decía: ¿cómo sé que cuando estoy rezando lo que siento dentro es de Dios y no es mi imaginación que me dice haz esto, haz aquello? Bueno, ¿cómo sé que la voz interior es de Dios? Una persona que conoce al Señor, que tiene experiencia de Dios, y eso no es una cuestión que se improvisa, una persona que reza habitualmente y que tiene un trato frecuente, aunque no siempre sea un trato de tirar cohetes, de misticismo y de arrebatos y de entusiasmos, pero que tiene un trato perseverante y frecuente, sabe distinguir cuando habla Dios y cuando no habla Dios. Y sabe distinguir la voz del Señor dentro de él. Jesús lo dice: mis ovejas escuchan mi voz, conocen mi voz y me siguen. ¿Cuál es la voz de Dios que habla en tu interior? La voz de Dios siempre te va a decir una cosa y te va a producir un resultado. Te va a decir siempre que ames, que ames. Amar no significa hacer lo que te gusta. Amar significa amar como Él. Amar significa, por ejemplo, perdonar. O amar significa ser humilde. O amar significa ponerte en el lugar del otro. Amar significa ir más allá de lo obligado. No solamente no hacer el mal, sino ir más allá y hacer el bien posible. Los matices del amor. Amar significa, evidentemente, siempre cargar con la propia cruz. La cruz de tu carácter, la cruz de tus pecados, la cruz de tus limitaciones, la cruz de tus enfermedades, la cruz de la convivencia, la cruz. Los 1000 rostros de la cruz. Y el resultado es siempre uno. Y esa es la clave. El resultado es la paz interior. Jesús te va a hablar siempre invitándote a amar y el resultado es la paz. Si una cosa no te deja paz, difícilmente está Dios ahí detrás. Porque a veces el demonio es muy sutil, siempre es muy astuto, y te presenta las cosas de tal manera que parece que eso es de Dios. Incluso manipula el concepto de amor. ¿Cuántas veces jóvenes o no tan jóvenes quieren tener relaciones aparte del matrimonio y dicen: es que nos queremos? Y es verdad, se quieren, es verdad. Hay un intenso sentimiento que es sincero seguramente y profundo, ¿no? Es que nos queremos y por tanto, como nos queremos, podemos hacer lo que sea. Sí, pero eso a ti te da paz. Sí, te da placer, incluso te da alegría, pero te da paz. Cuando ha pasado, ¿te deja paz dentro? Porque esa paz es la huella de Dios. Por eso Jesús nos dice: ¿tanto tiempo conmigo? ¿Desde cuándo? ¿Desde que hiciste la primera comunión? ¿Desde tu confirmación? ¿Desde aquellos ejercicios espirituales? ¿Tanto tiempo conmigo y todavía no me conoces? Entra dentro de ti y aprende a escuchar mi voz. En segundo lugar, el Señor, una vez más, se identifica con el Padre. Es decir, Él y el Padre son distintos, dos personas distintas, pero tienen en común la única naturaleza divina. Esta identificación con el Padre, manteniendo la diferencia de dos personas distintas,
Pero esta unidad con el Padre, que después sabremos que se completa con la tercera persona, que es el Espíritu Santo, manteniendo la unidad de un único Dios. Esta unidad con el Padre significa que en el misterio tenemos que aceptar la presencia de Dios. Y cuando digo en el misterio, significa en aquello que no entendemos y que generalmente nos hace daño. Nadie se pregunta, ¿por qué Dios ha permitido esto cuando le toca la lotería? Nadie dice, ¿dónde estaba Dios cuando le llaman de una empresa y le ofrecen el trabajo soñado? Te haces esas preguntas cuando te dan una enfermedad, cuando se muere una persona, cuando algo te va mal en la familia, cuando tu país está en la ruina. ¿Dónde está Dios? ¿Por qué Dios lo permite? Hay un terremoto, mueren quizá miles de personas. Es horroroso. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué lo permite? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta todas las mañanas que amanecen espléndidas como esta aquí en Madrid hoy? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta todos los días en que no ha habido ninguna catástrofe? ¿Por qué esta persona se ha muerto? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué no nos hacemos esa pregunta todos los días que estamos vivos o que viven los nuestros o que estamos sanos? Es decir, lo que el Señor nos está invitando desde su propia experiencia que culmina en la cruz, lo que el Señor nos está invitando es aceptar el misterio de Dios. El misterio de Dios que es siempre, no solamente en lo malo. ¿Qué derecho tengo yo a la salud? Es un misterio. Lo que pasa es que es un misterio que nos conviene. ¿Por qué tengo yo salud y no lo tiene este otro? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué he nacido en la familia que he nacido y en el maravilloso país en que he nacido? Y no este otro. No ha tenido la suerte de ir en esta familia. No ha tenido la suerte de nacer en ese país. ¿Por qué? Es un misterio, pero ese misterio no nos lo planteamos. El Señor nos está invitando a aceptar el misterio de Dios. Por un lado, por lo tanto, nos está diciendo que para conocerle tenemos que tener un trato con Él, un trato frecuente, diario, perseverante, en la sequedad y en los gustitos, en los caramelos y en los momentos de aridez. Tenemos que aprender a escuchar su voz y también tenemos que aprender a aceptar el misterio que Él aceptó por amor al Padre, en obediencia al Padre, y eso que Él, siendo Dios, estaba en comunión plena y absoluta con el Padre, pero siendo hombre, en la cruz vio como aquel misterio se le hacía inmenso y llegaba un momento en que no experimentaba, aunque seguía existiendo, la unidad con el Padre. Que Dios nos ayude a practicarlo. De pie, por favor.